Muy buenas tardes y para mí es una gran alegría poder estar hoy aquí en Orense con todos ustedes, en la ciudad en la que vive mi hermana ya desde hace varias décadas, y por eso pues me he animado a venir y a disfrutarla también, y aprovecho para presentar mi último libro, Consortes Reales, que es un recorrido por 105 biografías de quienes han ejercido esta posición como consortes. La mayoría son consortes femeninas, hay esa honrosa excepción de los 5 consortes masculinos a lo largo de la edad contemporánea. Empiezo el libro con María Antonieta, que pues es quien mejor representa el paso del antiguo régimen, la Revolución Francesa, hacia una sociedad diferente, y termino casi en el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? He tratado de dejar todavía para unas biografías de otras características a las regentes que están ejerciendo todavía su función, pues porque me parece que muchas de ellas, como doña Sofía, merecen una dedicación especial. Una curiosidad, ¿no? Catalina la Grande ni se llama Catalina ni es rusa, se llama Sofía y es alemana, y hoy sería polaca, ¿no? Y ha pasado como la gran emperatriz rusa. Muchísimas gracias, Cris. A vosotros, de verdad, gracias. De todas las biografías cortitas, este es un libro muy fácil, como digo yo, es un libro para leer antes de acostarte, un par de capitulitos, 2 hojas, y luego duermes fenomenal, porque, es un libro muy ágil, ¿no? Pienso que es un libro muy ágil. Y hacer esa recopilación de biografías de reinas y príncipes consortes, la verdad es que la mayoría es arrolladoramente femenina, ¿no? Hay 97 mujeres frente a 8 príncipes consortes, lo cual, pues no es que los dejen mal lugar, pero desde luego aquí paridad no hay, ¿no? Pero es la realidad de la historia. Hay más mujeres consortes que hombres. Quizá el mérito, si es que tiene alguno este libro, desde el punto de vista histórico, no divulgativo, es haber hecho ese repaso, ese barrido precisamente por todos los consortes de todos los países. Las fronteras son diferentes. Hoy el mapa político que tenemos en Europa es distinto al que había en el siglo XIX, ¿no? El libro abarca lo que es la edad contemporánea, desde la crisis ya del antiguo régimen, el final del antiguo régimen. María Antonieta es la primera reina con la que empieza reina consorte con la que empieza el libro, y conseguir, ¿no? ¿Quiénes han sido? ¿Cuáles eran primero todos esos países, ducados, grandes ducados, antes de las unificaciones, las 2 grandes unificaciones, Italia o Alemania, a partir del año 70, ¿no? En Europa? Eso es laborioso, porque claro, luego no puedes quedar mal, no puedes decir, no, es que este no está, se me ha olvidado, no, tienes que ponerlos a todos y hacer un buen repaso histórico. A lo largo del siglo XIX, el siglo XIX es un siglo de revoluciones, es un siglo de consolidación del liberalismo, dejamos atrás el absolutismo y empieza un modelo político distinto, ¿no? Y ya en el siglo XX, si algo hay que decir, es el impacto de las 2 guerras, la Gran Guerra, hoy se le llama Primera Guerra Mundial, pero en su momento no se le llamaba así, era la Gran Guerra, y después ya la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso supuso la desaparición de los imperios centrales, de Alemania como imperio, el Kaiser y su primera mujer, el Kaiser Guillermo, se casa en 2 ocasiones, la emperatriz Augusta, ¿no? Que se tendrá que marchar al exilio, una consorte de la que hablamos aquí en el libro, y la desaparición de Austria-Hungría, ¿no? Austria-Hungría, el imperio danubiano, ¿cómo vamos a hablar de consortes reales sin recordar a la mítica Isabel de Baviera? Sisi, Sisi es otro de los personajes, además en la Esfera quisieron ponerla en la portada, la fotografía de Sisi, ¿no? Decía crisis de melancolía, que no son más que brotes depresivos, ¿no? El lenguaje también cambia mucho. Ese imperio austrohúngaro, ese imperio danubiano, desaparece con la Gran Guerra, desaparece en el año 18-19 con el final de la Primera Guerra Mundial, y aparece un mapa político distinto, ¿no? Por lo tanto, esas monarquías que hemos conocido, el papel de esos consortes que hasta ese tiempo desarrollaban o desempeñaban un papel, puede ser
un papel social, un papel político. Muchas de ellas tuvieron un papel político relevante, que vamos a decir, ¿no? De Catalina la Grande, que ni se llamaba Catalina ni era rusa, se llamaba Sofía y hoy sería polaca, pero la historia pues nos lo ha hecho que llegue a nosotros como la gran emperatriz rusa, ¿no? Zona de los Balcanes, donde bueno, muchos se mantienen como monarquías, algunas de ellas monarquías más o menos títeres del modelo totalitario del nazismo de Hitler, y las mujeres consortes en estos casos de estas monarquías pues también tienen un papel asistencial o un papel político o un papel meramente familiar, porque otra característica de este libro, algo que puede ayudar a quienes os animéis a leer el libro, es comprender todos los lazos dinásticos que hay entre ellos. Al final todos son primos, tíos, parientes, y eso tiene de alguna manera también un vínculo con la historia, ¿no? ¿Por qué? O nos podemos plantear alguna cosa. ¿Por qué los últimos zares, Nicolás y Alejandra Romanova, Alex de Hesse era una princesa alemana, ella siempre pensó que su familia la ayudaría a salir de esa Rusia revolucionaria, de esa Rusia bolchevique. El propio Nicolás II confiaba en sus parientes ingleses, en su primo Jorge V, para, ante el temor, el no saber lo que iba a ocurrir allí tras el triunfo de Lenin, pues pensar un poco cuál sería su futuro incluso en España. Victoria Eugenia tuvo una intención al menos de interceder por su prima Alejandra, la última zarina imperial, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que era la idea de la caridad, como esto era muy... la manera que tenían de ejercer su papel como consortes en el siglo XIX, las ferias de caridad, la asistencia social. Un personaje que es muy curioso, a mí me gusta mucho, y de hecho lo tengo ahí en la recámara, en la mochila, para hacer algo con él, es la reina Misi de Rumanía, María de Rumanía, que tenía muchísima más personalidad que su marido, que era el rey titular, el rey Fernando de Rumanía, y que durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, es realmente la que se pone al frente del país, ejerce como enfermera. Eso también lo hacen cuando hay guerras prácticamente todas las consortes, y luego fue la que llevó las reivindicaciones nacionalistas y de expansionismo rumano a esas conferencias de París que se estaban celebrando ya para poner fin a la gran tragedia humana que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ella debatía mucho con Clemenceau, además se presentaba llena de joyas, con una ropa fantástica. Es otro aspecto que no he querido descuidar en el libro, ¿no? Pero a pesar de esa apariencia arrolladora, porque era una mujer de mucho carácter y muy atractiva, tenía muy claro cuál era su función como consorte, que era engrandecer Rumanía. Por eso se habían metido en una guerra, incorporar la parte de Transilvania al país, ¿no? Crear la Gran Rumanía, porque así se llamó, y dejó realmente impresionados a todos esos políticos, ¿no? Y diplomáticos que estaban entonces en París negociando esos acuerdos de paz. Zona de los Balcanes, donde bueno, muchos se mantienen como monarquías, algunas de ellas monarquías más o menos títeres del modelo totalitario del nazismo de Hitler, y las mujeres consortes en estos casos de estas monarquías pues también tienen un papel asistencial o un papel político o un papel meramente familiar, porque otra característica de este libro, algo que puede ayudar a quienes os animéis a leer el libro, es comprender todos los lazos dinásticos que hay entre ellos. Al final todos son primos, tíos, parientes, y eso tiene de alguna manera también un vínculo con la historia, ¿no? ¿Por qué? O nos podemos plantear alguna cosa. ¿Por qué los últimos zares, Nicolás y Alejandra Romanova, Alex de Hesse era una princesa alemana, ella siempre pensó que su familia la ayudaría
a salir de esa Rusia revolucionaria, de esa Rusia bolchevique. El propio Nicolás II confiaba en sus parientes ingleses, en su primo Jorge V, para, ante el temor, el no saber lo que iba a ocurrir allí tras el triunfo de Lenin, pues pensar un poco cuál sería su futuro incluso en España. Victoria Eugenia tuvo una intención al menos de interceder por su prima Alejandra, la última zarina imperial, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que se esperaba de ti, ¿no? Y muchos pasan exilio, la propia Eugenia de Montijo y Isabel II, el rey Francisco y muchos también. Bueno, pues hay una comparativa histórica que se suele hacer muchas veces entre María Antonieta, reina de Francia, que muere víctima de una revolución, y la Revolución Francesa le cortan la cabeza, y Alejandra Romanova, que muere víctima de una revolución en el año 18, fusilada en Ekaterimburgo, ¿no? en esa casa Ipatiev, ¿no? Bueno, pero eso es muy triste, ¿eh? El libro es un libro divertido, es un libro que tiene anécdotas y es un libro que bueno, pues también nos acerca, ¿no? Nos permite hacer un viaje muy soñado, ¿no? en el tren imperial, por las grandes joyerías de París, de Venecia, entonces, ¿no? Y bueno, pues que espero que os guste, que espero que lo disfrutéis y que os animéis a leerlo y a seguirme en esta publicación y en próximas que vengan.